Que Dios les bendiga y les guarde, queridísimos hermanos. Es un gustazo, una bendición saludarlos. Hoy jueves 5 de octubre de 2023. Estamos en nuestra serie recién empezada, Esperanza Viva. Hoy es el día 3 y este devocional se titula Una nueva esperanza, una nueva esperanza. Aquellos que son cinéfilos probablemente notarán de dónde sale esta frase, pero no sale de una película, sale de la palabra de Dios, porque no se trata, mis hermanos, de una esperanza al estilo de las películas de ciencia ficción, en un héroe con poderes sobrenaturales. No se trata de una esperanza al estilo de las películas románticas, en un amor terrenal. No se trata de ningún otro tipo de esperanza, ni de película de acción, fantasía o comedia romántica. Se trata de una esperanza que viene de la palabra de Dios y que tiene que ver con una cosa muy importante: Jesucristo. Su obra en la cruz y su resurrección, eso es lo que nos da esperanza. Y a ustedes y a mí nos gusta la esperanza. Nos gusta la esperanza, nos gusta pensar que nos van a pasar cosas bonitas, nos gusta pensar que nuestros sufrimientos se van a acabar, nos gusta pensar que van a venir cosas mejores. Pero muy a menudo el ser humano en este mundo tiene una esperanza mágica, una esperanza falsa, sin fundamento alguno. La esperanza de la que estamos hablando en esta serie tiene un fundamento extremadamente firme, grande, potente, sólido, fuerte. El amor de Dios mostrado en Cristo Jesús, mostrado de la manera más tangible posible en la cruz del Calvario y comprobado con la resurrección de Cristo, porque no se quedó en la cruz, sino que resucitó. Y esa es nuestra esperanza. Vamos a continuar leyendo la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Te pedimos que nos hables, Señor, llénanos de esperanza en medio de los problemas de esta vida. En el santo nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¡Wow! ¡Qué cosa tan maravillosa, mis hermanos! Y antes de entrar a las enseñanzas, hay que decir varias cosas acerca de esta sección de la Biblia, que es hermosa, es simplemente hermosa. Ahorita vamos a notar la hermosura del mensaje de esta palabra. Pero antes tenemos que decirlo, el apóstol Pedro, cuando está escribiendo esta carta, y disculpen, he notado que de pronto digo Pablo cuando es Pedro, Pedro cuando es Pablo, espero no equivocarme más, pero si acaso me equivoco, bueno, ustedes me corrigen, ¿no? El apóstol Pedro es el que escribió esta carta. Y el apóstol Pedro, como muchos de los otros apóstoles que escribieron cartas, seguían una cierta formalidad para escribir cartas, como ustedes y yo también. Ahora con los emails y las redes sociales hemos perdido mucha formalidad, pero antes hasta nos enseñaban en la primaria, ¿no? Teníamos que escribir la fecha, postdata, el destinatario, remitente, etc. Y las cartas de aquella época siguen ciertos estándares normales de la escritura. Y los escritores bíblicos así comienzan, por eso comienzan siempre firmando Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, Santiago, etc. Y el apóstol Pablo sigue esa formalidad, pero claro, no solo siguen la formalidad, sino que le inyectan un contenido cristiano inconfundible, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, preso, prisionero de Jesucristo, dice muchas veces. Pedro, apóstol de Jesucristo, leímos ayer, y luego habla de sus remitentes, los expatriados de la dispersión. Eso es un contenido bíblico, ¿verdad? Expatriados en el sentido de que digamos que somos extranjeros en una tierra extraña, de la dispersión, no estamos en Jerusalén porque Dios ha alcanzado a todos, y después señala de dónde son, ahora sí la formalidad, ¿verdad? Y después da una hermosa conclusión a esa formalidad: elegidos por la presencia de Dios trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y luego lo que sigue, digamos que esa primera sección que estudiamos ayer era algo así como el título de esta carta, pero lo que sigue ya comenzamos al contenido, pero entonces vamos a la introducción del contenido, que van a ser los primeros por ahí 13 versículos, no estoy seguro, pero que van a ser una de las partes más bonitas de la palabra de Dios. Está muy bien escrito, es un griego muy elevado, y hay quienes incluso creen reconocer probablemente un himno, canción o por lo menos poema
porque la gramática, el ritmo del lenguaje original pareciera como un poema, pareciera como una canción de tan hermoso que es, del ritmo que lleva, de las rimas, de la cadencia, de la profundidad del manejo del lenguaje. Noten ustedes que aún en español se nota una sola frase. Hoy leímos 3 versículos y es una sola frase. No hay oraciones, no se cortan porque son oraciones que se van juntando, encadenando unas a otras. Y en el griego son muchos más versículos los que son una sola frase y es hermoso, es bello. Pero más allá de la belleza, que hay quienes dicen, no pudo ser el apóstol Pedro el que escribió eso porque es un griego demasiado elevado y el apóstol Pedro solo era un pescador. Y bueno, probablemente no lo escribió Pedro, seguramente no lo escribió Pedro. De hecho, en aquella época se sabe que la mayoría de las personas que escribían cartas no las escribían, sino las dictaban. El apóstol Pablo dicta sus cartas, él mismo lo dice, y el apóstol Pedro es muy probable que también dictaba sus cartas. Sin embargo, sí es probable que sea su propio creación, no es para nada improbable, porque han pasado 30 años desde que dejó de ser un pescador, más de 30 años desde que dejó de ser un pescador. Por supuesto que pudo educarse, por supuesto que el Espíritu Santo pudo trabajar en la vida del apóstol Pedro para llegar a crear esta maravillosa palabra de Dios, que comienza diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma manera como empiezan algunas de las cartas de Pablo, Efesios y Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente era una manera estandarizada de dar gloria a Dios. Probablemente se trata de la cita de un himno o una canción. Probablemente es un poema. Sea como sea. Lo que nos enseña esto aquí, mis hermanos, para empezar, es que todo depende de Cristo Jesús. Todo lo que va a decir el apóstol Pedro tiene que ver con Cristo Jesús. Él es el fundamento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí se empieza. La esperanza, si vamos a tener esperanza, es porque Cristo murió, resucitó y está en nuestra vida. De otra manera, mi hermano, no hay esperanza. Lejos de Cristo no hay esperanza, solo hay sombras. Que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es por la misericordia de Dios que somos salvos, no por nuestras obras. No nos ganamos la salvación, no nos ganamos la gracia de Dios. Por eso se llama misericordia. Misericordia es no darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte, el infierno, el castigo, la perdición, la condenación. Pero Dios, por su misericordia, no nos la da. ¿Y qué nos da? Su amor, su salvación. Eso se llama gracia. Misericordia es no darnos lo que sí merecemos. Condenación. Gracia es sí darnos lo que no merecemos. Su salvación, su amor, la vida eterna. Vamos a las enseñanzas, mis queridos hermanos, de este hermoso, poético, profundo pasaje que nos habla de una nueva esperanza. Y quiero decir 3 cosas nuevas que tenemos en Cristo Jesús y que el apóstol Pedro está diciendo aquí a los destinatarios que hay en Cristo Jesús. Número 1, un nuevo nacimiento. En Cristo Jesús, mis amados hermanos, somos nuevos. Esto es algo que no se le ocurrió al apóstol Pedro, por supuesto, se le ocurrió a Jesús esta idea. Tienes que volver a nacer, le dijo Jesús a Nicodemo. Mis amados hermanos, esto es profundo, esto es profundo y necesito que todos entendamos que ser cristianos no es cambiar de iglesia. Ser cristiano no es cambiar de religión. Ser cristiano no es vestirte diferente. Ser cristiano no es cambiar del lugar al que vas los domingos por la mañana. Ser cristiano se trata de nacer de nuevo. Es una transformación radical de lo que somos. Así dice el apóstol Pedro. Según su grande misericordia nos hizo renacer. Hemos nacido de nuevo por su misericordia, no por nosotros, no por nuestro poder, por el poder de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Número 2, se trata de una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Esto es muy importante porque el apóstol Pedro le está hablando a personas que están sufriendo, que probablemente se estén quedando sin esperanza, porque llevan ya semanas, meses, años siendo perseguidos, siendo rechazados, siendo oprimidos, sufriendo violencias, injusticias. Y probablemente nos podamos sentir identificados con ellos de una u otra manera, porque también ustedes y yo experimentamos sufrimientos. Pero el apóstol Pedro les dice, hemos nacido para una esperanza viva. Se trata de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Me encanta esta idea. Nuestra esperanza está tan viva como Jesús.
Hay un himno que me encanta que se llama Porque Él vive. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive. Y ese himno lo compuso un hermano que se llama Bill Gaither, y lo compuso en un tiempo de su vida que habían él y su esposa orado por un hijo. Llevaban años, ya más de 10 años, queriendo embarazarse, y no lo lograban. Y dice él que casi que habían perdido la esperanza. Pero después de más de 10 años de matrimonio, finalmente Dios les concedió la maravillosa bendición de ser papás. Por eso la tercera estrofa de este himno dice: grato es tener a un tierno niño, tocar su piel gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Había muerto su esperanza, pero la esperanza nunca muere porque Cristo está vivo, porque Él resucitó. Y si Él vive, mi hermano, podemos vivir. Porque Él vive, triunfaremos mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Pero es porque Él vive. Es la vida de nuestro Señor Jesús. Es el hecho de que Él está vivo, resucitó, no se quedó en la cruz. Que ustedes y yo podemos tener esperanza viva. Que ustedes y yo podemos estar tranquilos, tener paz, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Y esto lo vamos a seguir explicando durante muchos devocionales de esta serie, porque de esto va la carta. Así es que no digo más, simplemente paso a la tercera enseñanza. Una nueva herencia. Este también es un concepto que está muy ligado al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la herencia era eso que Dios le había dado al pueblo como muestra del pacto de bendición y de amor y de gracia que Dios estaba haciendo con su pueblo. Les dio una herencia que era la tierra. Y en ese sentido la tierra, la herencia, era como un símbolo de la plenitud, de lo que necesitas para ser feliz, para alcanzar el éxito en la vida, por decirlo así. Y miren cómo dice aquí el apóstol Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Se trata de una herencia, mis hermanos, no de pesos, no de dólares, porque esas cosas se devalúan, esas cosas te las roban, esas cosas se pierden. La herencia de la que está hablando nuestro Señor Jesús a través del apóstol Pedro es incorruptible, o sea, no se pudre, incontaminada, inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? Que no se marchita. Es una herencia que permanece. No está hablando de dinero, de terrenos. La gente se pelea, ¿no? Los hijos por el terreno de la abuela, los nietos por el terreno de la abuela, los hijos por el terreno de sus papás. Hay gente que está esperando que le hereden algo para poder salir adelante. No estamos hablando de ese tipo de herencia. Estamos hablando de un tipo de herencia que no se pudre, no se contamina, no se acaba. La salvación en Cristo Jesús, reservada en los cielos para nosotros. Mira, escucha esto: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se trata de otro tipo de riqueza, mis hermanos. ¿Cuál riqueza? La riqueza de saber que Dios está contigo. La riqueza de saber que aún en medio de los problemas, Dios está contigo como poderoso gigante, guardándote. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo respondemos ante esa maravillosa herencia? Fe, creemos en Él. ¿Cómo se recibe la herencia de Dios? ¿Cómo se recibe la herencia que Dios nos quiere dejar? Una herencia de salvación, de protección, de cuidado, de amor. Creyendo en Él. Creyendo en Él para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se trata de una herencia y una salvación, mis hermanos. Sí, para algún día, cuando llegue Cristo Jesús, pero que se disfruta hoy. Hoy podemos vivir esa protección de Dios. Él nos está guardando, dice aquí el apóstol Pedro. Sí creemos en Él. Un nuevo nacimiento, una nueva esperanza y una nueva herencia. Oremos. Gracias, Señor, por esta nueva esperanza que tenemos en ti. Permítenos vivirla, disfrutarla, gozarnos, Señor, y vivir en paz por la esperanza que hay en que Cristo vive. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.